En la provincia de Buenos Aires, la cuarta parte de la población vive en zonas donde no hay servicio de agua potable y la mitad prácticamente no tiene desagües cloacales. Aunque el porcentaje de cobertura varía entre una ciudad y otra, lo que suele ocurrir habitualmente es que el desarrollo urbano va por delante de la extensión de las redes de agua y de cloacas. En el programa de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de qué se debe hacer cuando no tenemos ni agua corriente ni desagües cloacales. No solo para ver cuál es la manera más conveniente de suplir la falta de estos servicios básicos, sino también cómo hacerlo sin afectar ni el recurso ni nuestra salud. Les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Las ciudades van creciendo de manera irregular, sin planificación, al compás de la cada vez mayor demanda de viviendas. Se lotea, se vende y se construye muchos años antes de que se piense en las redes de agua y cloacas. A veces nos encontramos con que hay barrios, bueno, algunos no tienen ni agua ni cloaca, otros tienen solo agua y no cloaca, y otros, bueno, tienen la suerte, como muchos de los que vivimos en las zonas más céntricas o provistas, que bueno, que tenemos los dos servicios, que es obviamente la situación ideal. Hay un déficit, pero por problemas de que a veces acceder al agua potable y al saneamiento en zonas alejadas implica inversiones muy significativas. Y bueno, ahí es donde estamos evaluando este problema de llegar a la gente con soluciones para que sepan qué hacer. Mientras tanto, el ciudadano debe abastecerse de agua. Entonces, el marco legal le da el derecho a abastecerse por sí mismo de las aguas subterráneas. Pero para ello, es necesario saber que no basta con hacer una perforación hasta obtener agua o simplemente construir un pozo ciego al que descargar los efluentes. Hay que tomar ciertos recaudos para garantizar la salud y para evitar que esa fuente de captación se contamine. En ciudades como La Plata tenemos un acuífero, el acuífero Puelche, que tiene agua de buena calidad y que además está a una profundidad que se considera accesible. Por eso la manera más común de autoabastecerse es haciendo una perforación. Pero esa perforación tiene que tener la profundidad adecuada para poder garantizar que efectivamente el agua que se extraiga sea del Puelche. Hacer un pozo de agua domiciliario es la opción de autoabastecimiento más usada en nuestra zona. Pero no basta con perforar hasta encontrar agua. La profundidad de la perforación es clave para garantizar su calidad. Tenemos 3 capas de agua dulce en esta zona. La primera se llama capa freática, que es la más superficial. Luego viene el pampeano y más abajo el Puelches, que es de donde se obtiene la mayor cantidad de recursos de agua potable. Con los problemas de contaminación, de tipo industrial, de tipo domiciliario, cualquier tipo de contaminación, lo primero que inicia es la contaminación de este acuífero que está en la parte superior. Lo más recomendable para la captación es llegar al Puelche. Y en nuestra zona eso implica una perforación a unos 40 o 50 metros de profundidad. El acuífero Puelche es fuente de abastecimiento de agua potable, de agua industrial y también de agua para riego en gran parte de toda esta región del noreste de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, a pocos años de la fundación, fue la primera ciudad abastecida totalmente por agua subterránea, precisamente de este acuífero.
Ya vimos que es importante que el pozo se haga a una profundidad adecuada para que la captación se haga desde el acuífero que tiene agua de buena calidad. Pero también es importante definir dónde va a estar ubicado y sobre todo saber cómo aislarlo correctamente para evitar que se filtren sustancias que puedan contaminarlo. El pozo generalmente se hace con un trépano, hay que encamisarlo bien, hacer una buena base de grava, cuando se encuentra el acuífero que uno quiere explotar, ahí poner un filtro ranurado, que es de donde va a salir el agua después. Una cuestión básica que hay que saber para hacer una perforación es dónde ubicarla. La captación de agua debe estar por lo menos a 30 metros de distancia del propio pozo negro para evitar filtraciones. También es fundamental cómo se construye. No solo hay que asegurar la profundidad adecuada, sino también su correcto aislamiento. Una buena construcción de la perforación, correctamente aislada, debidamente diseñada, y para esto hace falta un profesional que respalde, digamos, a la empresa perforista, que en este caso va a hacer el trabajo, y en ese escenario las cosas se estarían más o menos bien. El pozo hecho bien por un perforista, bien hecho al puelche, con un buen encamisado, lo que hace es aislarlo de posibles contaminantes. El encamisado es una capa de cemento que recubre el caño y que resulta fundamental para evitar que haya filtraciones entre las napas que puedan contaminar el puelche. Uno puede evitar que, si el pampeano está contaminado, cuando uno hace la extracción de agua, desciendan los niveles y esos niveles estén afectados, afecten al acuífero puelche. Por esa razón, ¿no es cierto?, les es conveniente hacer una buena aislación del acuífero puelche con respecto a lo que está arriba. Por supuesto, la diferencia entre el trabajo de un pocero de barrio y el de un perforista capacitado se nota en el precio. Un pozo común puede costar alrededor de 7.000 pesos, un pozo bien hecho alrededor de 17.000. Cuando vemos que por distintos factores económicos, etcétera, se hace un pozo domiciliario, se llama generalmente a un pocero del barrio, y bueno, el pocero ¿qué va a hacer? Va a hacer un pozo con un trépano manual y va a poner una cañería sin aislación. Entonces lo que hace, el riesgo que está corriendo ahí es que ese pozo va a estar contaminado permanentemente. Culturalmente, digamos así, está aceptado en la sociedad, en la gente que nunca ha tenido su servicio de agua por red y estas cuestiones. Bueno, echa mano a la empresa que por ahí conoce o que le recomendaron, y la verdad es que no sabe realmente si está contratando un buen o un mal servicio. A veces se mueven por parámetros meramente económicos, que bueno, son bastante, por otro lado, reales, uno lo puede entender eso. Si por algún motivo económico, lo que sea, no pudiera, bueno, va a tener que tener mucho más control que se hace una buena perforación. Entonces se hace una perforación domiciliaria más o menos de baja calidad. Lo ideal es primero analizarla, a ver si es potable o no. No todas tienen, diría yo, la responsabilidad o la calidad de trabajo que hace falta para garantizar un trabajo adecuado, digamos, adecuado desde el punto de vista sanitario, básicamente, ¿no?, que es lo que más nos importa. Si llegara a ser potable, bueno, buena suerte para esa persona, pero también tiene que hacer el análisis bacteriológico. Si hay bacterias en el agua del pozo, se puede curar clorando ese pozo, pero lo va a tener que hacer asiduamente. Y de lo mismo que el tanque de agua. Es importante que, aunque el pozo sea profundo y esté captando el acuífero puelche, se analice primero su agua antes de empezar a consumirla. Para ello, una vez terminado y seco el encamisado, hay que bombear por lo menos durante 24 horas para estabilizar la calidad y limpiar los restos de arena. Y recién ahí, tomar la muestra de agua. Los análisis pueden hacerse en laboratorios privados o en el Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Si uno tiene buena calidad de agua,
uno puede decir tengo buena calidad de vida, porque la mayoría de las epidemias se transmiten a través del agua. El agua tiene su historia, y la historia es historia porque hubo agua. A lo largo de la historia, el ritual del baño significó mucho más que unos pocos minutos dedicados al aseo personal. Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad le dieron gran valor al bienestar físico y al cuidado del cuerpo. El baño adquiría connotaciones religiosas, la búsqueda del placer o simplemente la ostentación de la riqueza. Los baños egipcios, por ejemplo, se hacían con agua y aceites perfumados que solo los sacerdotes preparaban. Se creía que las recetas y los ingredientes eran saberes transmitidos por el dios Tot, al igual que la química y la escritura. Estos aceites sagrados humectaban y protegían la piel sometida a la sequedad y el calor de un clima riguroso. Las clases sociales más adineradas tenían esclavos dedicados exclusivamente a bañar a sus señores. Las jóvenes doncellas de Egipto tenían todo un ritual. Se arrodillaban en una estera de juncos, mientras las esclavas vertían sobre sus cabezas agua perfumada con mirra, azafrán o canela. La ceremonia del baño concluía con un desfile de guirnaldas florales como símbolo de frescura y belleza. Pero a pesar de las diferencias de clase, ningún egipcio se privaba de su baño diario. Los menos adinerados humectaban su piel con aceite de ricino, mezclado con menta y orégano. Para los griegos, el baño era una costumbre tan cotidiana que hasta aparece mencionada en la mitología. Tal es el caso de la muerte de Agamenón, rey de Micenas, que fue asesinado por su mujer Clitemnestra cuando estaba precisamente en su bañera. Fueron los romanos quienes hacia el siglo II a.C. convirtieron el baño en un acto social. Conscientes de la necesidad de cuidar el cuerpo, frecuentaban baños públicos y se lavaban en una sucesión de piscinas con temperaturas variadas. En estas termas colectivas, que llegaron a tener jardines, tiendas y hasta bibliotecas, el cuerpo era restregado vigorosamente para retirar todas las suciedades. Todo se hacía bajo los buenos auspicios de la diosa Higea, protectora de la salud, de cuyo nombre deriva la palabra higiene. Las termas se convirtieron en lugares de esparcimiento y centro de la vida social de la época, y la moda del baño se expandió a las culturas que tuvieron relación con los romanos. En Oriente, los hammam o baños árabes se convirtieron en rituales de purificación religiosa, placer e higiene. Acostumbrados a vivir en el desierto, cuando los árabes llegaron al sur de España, donde había mayor disponibilidad de agua, tomaron y difundieron la costumbre del baño por todo el país, y lo hicieron accesible a toda la sociedad. Pero más que una necesidad higiénica o una disposición religiosa, era una costumbre social heredada de los romanos, que perduró en Oriente a través de los siglos. No pasó lo mismo en la Europa occidental. Tras la caída del Imperio Romano, el ritual del baño no desapareció por completo del paisaje europeo. Sin embargo, la expansión de la Iglesia Católica durante la Edad Media por los antiguos dominios romanos representó un retroceso para esta costumbre. Los lugares destinados a bañarse empezaron a ser asociados con el pecado y se desconfiaba de los cuidados prodigados al cuerpo humano. Así, en la época medieval se perdió el hábito del baño diario y pasó a ser una práctica poco frecuente, y además privativa de las clases altas y los religiosos. La costumbre en los monasterios era bañarse 2 o 3 veces al año, en general en vísperas de festividades como la Pascua o la Navidad. Pero la higiene personal del cristiano medio europeo se resumía al lavado de la cara, las manos y a hurgarse los dientes con palillos. El paso de la Edad Media al Renacimiento no trajo ninguna mejora higiénica. Por el contrario, empezó a gestarse cierto rechazo al agua y a creer que la suciedad era un escudo protector del organismo.
La percepción del cuerpo como un tabú y la aparición de graves epidemias que no podían explicarse fomentaron esta idea de que bañarse era un hábito peligroso. Se pensaba que lavar el cuerpo podía abrir los poros, facilitando el contagio de enfermedades. El aseo empezó a realizarse entonces sin agua. Solo se utilizaba una toalla limpia para frotar las partes visibles del cuerpo. La historia cuenta que reyes como Enrique IV, Luis XIII o Luis XIV se bañaron muy pocas veces a lo largo de sus vidas. De hecho, si bien el Palacio de Versalles tenía un cuarto de baño con bañera de mármol, era solo un símbolo de ostentación, en absoluto desuso. Además, se creía en el poder purificador de la ropa. Si una prenda blanca se ponía negra, era bien visto. Significaba que había absorbido la suciedad y por lo tanto, ya no era necesario lavarse. Estas costumbres y creencias perduraron más allá de la transición a la era moderna. El valor de la higiene fue recuperado recién en el siglo XIX, gracias al desarrollo de la urbanización, el descubrimiento de las bacterias y el avance de la ciencia. A partir de entonces, la vacunación, el lavado de manos y el aseo diario con agua y jabón se convirtieron en sinónimos de prevención. En la actualidad, y a la luz de la cantidad de productos que existen para complementar el baño y la higiene, parecería que el baño y el cuidado del cuerpo han sido constantes en el devenir de la historia. Pero, al menos en el mundo occidental, no siempre fue así. Según datos del último censo, la mitad de los hogares de Argentina, concretamente el 47%, no tienen desagües cloacales. Y de ese porcentaje, el 2,5% ni siquiera tiene inodoro. La cobertura sanitaria es muy dispar según el punto del país en el que se viva. Y aunque tener o no tener cloacas no necesariamente responde a una cuestión socioeconómica, la manera en que se resuelve esa carencia sí suele ser un indicador habitacional y social de importancia. En la mayoría de los casos, lo que se hace es construir un pozo ciego, también llamado pozo negro, que puede ir como única opción o acompañado por una cámara séptica, que es la opción más recomendada. Pero antes de meternos en por qué se recomienda la cámara séptica, vamos a ver las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de construir un pozo absorbente. Esta casa, a simple vista, es como cualquier otra, pero está ubicada en una de las tantas zonas del país que no tienen desagües cloacales. Por eso, todas las aguas residuales de este hogar van a parar a un pozo ciego. Para hacer ese pozo, lo primero que hay que definir es su ubicación. Se aconseja que se instale sobre el frente de la casa, respetando la línea municipal, para facilitar a futuro una eventual conexión de ese hogar a la red de desagües cloacales. Luego, hay que hacer un pozo de aproximadamente 1,60 m de diámetro y tan profundo como sea necesario hasta llegar a la zona húmeda o primera napa de agua. Cuando uno hace un pozo, digamos, primero tiene, digamos, el suelo y la tierra seca y llega un momento donde empieza a tener cierto grado de humedad hasta que uno llega a lo que es el agua subterránea, la zona saturada. El nivel freático justamente es digamos, esa posición donde la zona no saturada se pone en contacto con la zona saturada. Y digamos que es el primer nivel de agua que uno encuentra cuando uno hace un pozo. Una vez allí, se hace una perforación de mayor diámetro que el pozo. Y luego, se levanta una pared de 30 centímetros en ladrillo común, recubriendo todo el perímetro interno del pozo, desde la base, en forma de panal. Esos espacios permitirán el filtrado del efluente hacia el suelo. Para cerrarlo, hace falta hacer una tapa de hormigón armado con un orificio que permitirá abrirlo en caso de necesitar su desagote. Esta abertura servirá además como ventilación al exterior, pero se sugiere instalar un caño de altura considerable para reducir los malos olores. Finalmente, se instala una cañería que conecte el inodoro al pozo absorbente.
el pozo ciego, no estar muy próximo del pozo de abastecimiento, porque, bueno, lógicamente el agua subterránea tiene una dinámica y esa dinámica hace que uno, al extraer agua de un pozo que esté muy próximo, puede estar afectado por esa agua que está en el pozo ciego. A mí me ha tocado, por trabajo de campo que hemos hecho durante tantos años, encontrarme con una perforación, la típica, el bombeador ese de mano, que en el campo se ve mucho, que saca agua, y cuando uno le pregunta al vecino, sí, el pocero me lo hizo a la primera napa, segunda napa, y resulta que a 4 o 5 metros de ahí está el pozo absorbente. Y la gente ignora por completo que por debajo del suelo hay una conexión hidráulica casi en esas distancias casi instantánea, diría yo. Lo cual genera un circuito perverso, porque en realidad es como que un leve filtrado, un muy breve filtrado por el suelo y al vaso. Las epidemias se transmiten sobre todo cuando la materia fecal se pone en contacto con el agua. Bueno, esto de alguna manera lo tiene bastante bien asegurado el sistema sanitario, que tiene casi la provisión de agua del 95% de la población, pero solamente el 50% el tratamiento de las excretas. Quiere decir que hay una deuda todavía del sistema sanitario con el resto de la comunidad de la República Argentina. Todas estas cosas que estamos viendo son cuestiones básicas y generales, pero igualmente es conveniente consultar siempre con un profesional idóneo, que es quien va a evaluar, por ejemplo, qué capacidad va a tener ese pozo en función de la cantidad de gente que ocupe la vivienda o dónde hay que construirlo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza del suelo, la superficie disponible en el terreno y la profundidad de la napa. También hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que si bien un pozo absorbente resuelve de alguna manera la falta de cloacas, de por sí solo no es suficiente y se recomienda acompañarlo siempre con una cámara séptica que permite hacer algún tipo de depuración de ese efluente. La cámara séptica es una unidad de tratamiento primario de las aguas negras domésticas, una especie de fosa subterránea donde ocurren procesos físico-químicos que permiten digerir los efluentes. A través de bacterias se reduce la carga orgánica de las aguas residuales, mejorando la composición de los líquidos que serán volcados al suelo. Es una verdadera cámara antibiótica, es un cubilete donde entra el agua y tiene como una compuerta. Es decir, no puede salir lo que flota. Entonces entra la materia fecal o la grasa flota, la materia fecal flota, y lo que sale es lo que está en el medio porque tiene como dos compuertas que permiten la salida. Se trata ni más ni menos que de retardar el vuelco, se genera un tratamiento aeróbico, y ahí trabajan alguna serie de bichitos que son beneficiosos para esto. Muchos de los que probablemente escuchen esto que estoy explicando han tomado algunos contacto con una cámara séptica, que es un tratamiento previo a volcar en el pozo. Bueno, el proceso de autólisis que tiene la cámara séptica no exime a nadie. Los gérmenes, las bacterias, los parásitos que entran luchan por vivir y se viven comiéndose unos a otros. Y si no proveemos de nutrientes, el último se come a todos y este muere. Como el concepto de la cámara séptica en realidad debería llamarse cámara antibiótica, porque todo lo que entra ahí se destruye y lo liquida absolutamente. La descomposición anaeróbica disminuye el volumen de materia sólida dentro del tanque, aunque siempre habrá una acumulación de barros en el fondo. Solo hay que cuidar que la capacidad de la cámara no se sobrecargue para mantener la efectividad de los procesos físico-químicos. Si hay malos olores, puede ser signo de algún desequilibrio entre los microorganismos que actúan en la cámara. Para evitar que esto ocurra, hay que prestar atención a lo que se arroja a los desagües desde el hogar. Porque no puede uno limpiar un inodoro con lavandina y mandar el agua con hipoclorito de sodio a la cámara séptica, porque altera absolutamente el equilibrio bacteriano que hay en la cámara séptica. Uno puede lavar con jabón, pero no con desinfectantes que matan los gérmenes. Y así que uno tiene que tener una cultura en el consumo de una cámara séptica común. El tema es básicamente que la gente sepa, primero, la utilización correcta de estos productos y después el reemplazo. Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que la lavandina es reemplazable para la desinfección de todos los días. Y no, yo, en lo personal, aconsejo
usar, por ejemplo, vinagre reemplazando. Es un producto menos agresivo para el medio ambiente, más fácil después de estabilizar y hasta, si se quiere, por ahí más económico. En los países subdesarrollados, yo he visto trabajos de la India, por ejemplo, en donde, bueno, poblaciones pobres de toda pobreza, bueno, tienen un esquema hecho por Naciones Unidas de algunos sistemas muy elementales de autoconstrucción, de plantitas de tratamiento, ya con ladrillo, con adobe, con cosas muy elementales, que al menos garantizan una mejora en ese efluente que van a volcar. Es bastante mejor eso que la nada. La falta de acceso a redes de agua potable y desagües cloacales es una realidad en la Argentina, por lo menos para buena parte de su población. Y es algo que no es ni exclusivo ni excluyente de barrios marginales o periféricos. Tanto quien vive en una zona rural, como en un country, como quien construye en un lote, en un lugar que todavía no tiene servicios, sabe que para sortear estas carencias debe recurrir a una perforación de agua y por lo menos a un pozo ciego para resolver el tema de los efluentes. Pero a veces se desconoce que hacer estas instalaciones teniendo en cuenta algunos recaudos no solo es beneficioso para la salud, sino también para garantizar y preservar a futuro el sistema hidrológico del cual todos nos abastecemos. Nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene, aquí, en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.